En el caso de este ejercicio, tiene cierta diferencia con los anteriores, más o menos, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo, aquí, ¿no? Para aclarar eso. Dice, dar los dos vectores coplanares, dice, A, B y C. Sus módulos son 10, 9 y 12, respectivamente, ¿no? Entonces dice, unidades, ¿no? Tal que el ángulo entre A y B es 45 y el ángulo entre B y C es 75, dice. Halle la suma o resultante de dichos vectores. Pues nuevamente, entonces decimos siempre en nuestra solución, datos. Entonces, copiamos nuestros datitos. Entonces dice que el módulo de A, en este caso aquí es A vale 10, B vale 9 y C vale 12, ¿no? Y el ángulo entre A y B es 45 grados. Y el ángulo entre B y C es 75 grados, ¿no? Entonces dice, halle la suma o resultante. Entonces, halle las resultantes, dice. Bueno, normalmente voy a mencionar siempre que sea módulo, ya en algún caso, a no ser que diga específicamente el vector, ¿no? En este caso vamos a escribirlo así, aunque podemos hallar el vector R en serial. A ver, vamos a ver si podemos hallar. Entonces tenemos ese dato, pero fíjense que aquí no tenemos un cuadro, una referencia donde nos podemos apoyar. Lo que nosotros tenemos que hacer es la construcción de ese cuadro, pero en base a un análisis de lo que nos plantea el problema, ¿ya? Entonces fíjense que voy a dibujar el vector, los vectores estos, con esas características, ¿no? Aquí el vector más pequeño es B, por si acaso, ¿no? Es decir, el que está entre los dos, y el vector más grande es C. Entonces más o menos va a ser una idea la siguiente. A ver, esto lo vamos a hacer a mano alzada y luego vamos a hacer aquello bien, ¿ya? Entonces digamos este es el vector A y vale obviamente 10, ¿no? Su módulo. Luego vamos a escribir a ver, su módulo, ¿ya? Luego está el vector B, pero entre A y B es 45 grados. Más o menos, digamos, será así, ¿no? Ahí digamos, este es nuestro vector B y este sería 45 grados, ¿no? Ahora dice entre B y C, es decir, tienen que estar unidos aquí. Vamos a dibujar un vector C, que sea esta longitud más grande que A, ¿no? Más o menos. Y además tiene que tener 75 grados. ¿No? Más o menos será así, ¿no? Pero hasta aquí es 90, aquí digamos. Bueno, este es un esbozo, más o menos, del problema, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, esto se adecua a la característica, obviamente con sus tamaños, ¿no? Habría que colocar, pero eso lo vamos a hacer en una gráfica que nos aclare más la situación. Fíjense, como yo quiero hallar el vector resultante, bueno, es muy posible que se pueda hacer por otro método, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede trasladar este vector A aquí, haciendo coincidir cola con punta, sacar su resultante, pero hay que hacer la construcción seguramente con los ángulos correspondientes, y el vector C lo propio, ¿no? Entonces se puede hacer esa construcción, quién sabe. Pero nosotros vamos a adoptar lo siguiente. Vamos a llevar estos vectores a un plano donde pueda ayudarnos este plano a resolver este problema, ¿ya? Entonces, llevemos a un plano y ese plano es el siguiente. Entonces, bajo, digamos, nuestros intereses, va a ser así, fíjense. Entonces, a ver, acá lo vamos a dibujar. Acá está nuestro planito, el plano cartesiano, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a llevar al vector A de modo que coincida con el eje X. Entonces, este por si acaso es el eje X. Este es el eje X y aquí está el eje Y, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a llevar este vector A al eje X de modo que coincida, bueno, con ese eje, ¿no? Entonces, fíjense, agarro el vector A, más o menos esas 10 unidades, lo vamos a ubicar acá. Digamos ahí, ¿ya? Entonces, este para nosotros es el vector A, y su módulo es 10 lo vamos a colocar. Pero lo hemos ubicado en el eje X. Luego vamos a copiar el vector B, pero su ángulo ya va a ser 45, ¿no?
Entonces es un poco más pequeño, digamos ahí. Y entonces para nosotros este es el vector B. Y el ángulo que forman entre ellos es 45 grados. Luego vamos a dibujar el vector C, que va a ser, tener un ángulo de 75, ¿no? Hasta aquí es 45, entonces acá sobrará más o menos 30, ¿no? Y es más grande todavía, entonces ahí digamos. Este es nuestro vector C, ¿no? Ese vector C aquí forma este ángulo 75 grados. Pero como se podrá observar, fíjense, aquí nos está 45 y es 90. Bueno, como es 45, esto tiene que ser necesariamente 30, por tanto este valdría 60, ¿no? Entonces, pero eso, a ver, lo vamos a escribir así. Alfa es para nosotros 60 grados. Y ahorita vamos a aclarar por qué, ¿ya? Y fíjense, acá podemos hacer eso. De acuerdo a la gráfica, fíjense, alfa más 75 más 45, alfa más 75 más 45, por ser ángulo llano debería de ser 180 grados, ¿no? Y claro, alfa en nuestro caso valdría 180 menos 75 menos 45, ¿no? Y como ya hemos visto, exactamente alfa da 60 grados. Y ya lo hemos anotado incluso, ¿no? Pero fíjense además que aquí, una vez que tenemos alfa, seguramente nos va a permitir algunos cálculos, ¿no? Podríamos haber hecho incluso con este 30 grados, que de aquí me sobraban, ¿no? Pero por un análisis, digamos, de carácter trigonométrico lo estoy llevando ahí, ¿ya? Pero obsérvese lo siguiente. Bueno, acá nos falta, perdón. El módulo de B es 9 y el módulo de C es 12, ¿ya? Fíjense que aquí, cada vector escrito en términos de sus vectores unitarios, que está de acuerdo a esta gráfica, la podemos escribir. Y como me pide la suma, entonces yo voy a poder sumar en base a sus vectores unitarios, ¿no? Pero en este caso, incluso del A, siendo su longitud I, este vector A, así escrito, va a ser su componente por el vector I, ¿no? Porque todo vector que tenga un cierto módulo se escribe así siempre, ¿no? Cualquiera, si este fuera 5, su vector componente sería 5i, ¿no? Si fuera 8 sería 8i. Como es 10, 10i, ¿no? Entonces, este es el vector escrito en sus términos unitarios, de sus vectores unitarios. Y no tiene el valor de la segunda componente. ¿Por qué? Porque es 0, ¿no? Forma un ángulo de 0 grados. Ese, por ejemplo, se saldría, ¿no? Entonces, digamos así. Se sabe que A, este vector, ¿no? ¿Sabe? Es directo, ¿ya? Es 10i, escrito en términos de vectores unitarios. Ahora, para los otros casos, lo que vamos a hacer es la descomposición para poder escribir cómo es B, ¿ya? Entonces, B, fíjense aquí vamos a anotar. El vector B es BXI más BYJ, ¿no? Y el vector C es CXI más CYJ, obviamente, ¿no? De acuerdo a su descomposición. Lo que nosotros vamos a hallar quién es BX, quién es BY, quién es CX, quién es CY. Entonces, y eso vamos a contabilizarlo con este, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica correspondiente y esta será del siguiente modo. A ver. En principio, podemos hacer para B. Ya vamos a hacer siempre con nuestros colorcitos para que se vea. Entonces, hacemos la descomposición para B. Entonces, este será, veamos con este. Este y este, ¿no? Este será BX, este 10 es del A, ¿no? Y esto es BY, ¿no? Y el ángulo que forma es 45 grados, ¿no? Aquí lo podemos aclarar si quieren. 45 grados, ahí está, ¿ya? En el caso del
del vector C, porque el A ya lo tenemos, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Hacemos la descomposición, ahorita vamos a usar esto. Y a este lado también, ¿no? Hacemos la descomposición. Entonces, este será el vector componente. Y este es en el eje Y, su otra componente. Este vector, en términos del C, es el Cx. Y en términos del C, este es el Cy. ¿Estamos? Ahora, vamos a escribir quién es Bx. A ver, Bx, acá lo podemos hacer. Bx va a ser igual, ¿no? Bx va a ser su módulo, donde está aquí Bx, acá está, ¿no? Como es su adyacente, se trata del coseno, va a ser por el coseno de 45 grados. El By es un módulo, este es el By, como es su opuesto, va a ser el seno de 45 grados, ¿no? El Cx es un módulo, y el Cx acá está. Como es su continuado para este 60, es el coseno de 60 grados. Y el Cy, como es su opuesto, va a ser el módulo de C por el seno de 60 grados, ¿no? Así, a ver, luego vamos a volver a escribir esto. Tomando esto, ¿ya? Tomando, digamos, asterisco. En asterisco tendríamos que el vector B es Bx, pero Bx es este. Podemos pasar ya datos, fíjense. B vale 9 coseno de 45 grados, ¿no? Y luego dice más By, no sé, By es 9 seno de 45 grados. Luego tenemos en el caso del vector C, este, Cx, C, pero C para nosotros vale 12 coseno de 60 grados. Luego viene más, entonces, bueno, acá hay, en este, ¿no? Tendríamos que colocarle un signo. A ver, el Bx es positivo, el By es positivo, el Cx es negativo, entonces tiene que ser menos, ¿no? Y el Cy es positivo, entonces el Cx es negativo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y luego dice más Cy, pero eso es C, que vale 12 por el seno de 60 grados. ¿Estamos? Entonces, esto vamos a especificar. A ver, este valor yo he sacado hace un momento. Ah, bueno, acá me estoy olvidando, perdón. Acá me estoy olvidando. Esto es I. Y esto es más 9J, ¿no? Como sus vectores unitarios. Perdón. Entonces, esto es I. Y esto es J, ¿no? Bueno, esto me está olvidando, perdón. Entonces, hacemos los respectivos cálculos. Aquí yo ya he sacado. Esos cálculos son los siguientes. En el caso del primero, bueno, acá lo anotaremos. En el caso del primero, B es igual, acá, ¿ya? 9 coseno 45 grados. Eso me ha dado 6,36. 6,36, y en este caso sería I. Y luego viene más, acá estoy, ¿no? 9 coseno de 45 grados. Bueno, como es el mismo, porque el seno de 45 igual al coseno de 45, pues esto también tiene que ser 6,36J. Luego, en el caso del vector C, es menos 12 coseno de 60, pero este es un medio. Y entonces eso será menos 6i, ¿no? Y en el otro caso más, en ese caso es aquel de raíz de 2 sobre 2. Y eso me da 6 por raíz de 2. Y ese 6 por raíz de 2 me ha dado 10,39. 39J. ¿Ya? Entonces, observen acá ustedes que ya tenemos los tres vectores, ¿no? Acá
luego si colocaremos este A, el vector A, era el vector 10i, ¿no? Estoy copiando nuevamente, ¿ya? Entonces, como me pide la suma, entonces yo voy a sumar el vector resultante. El vector resultante es A más B más C, ¿no? Entonces, como hemos explicado en la teoría, para poder sumar esto, nosotros simplemente sumamos estos valores, ¿no? Aquí me da 0,36, este es más grande, con este me daría 10,36i, ¿no? Sumando estos tres valores. Y en el caso de este me daría, ¿cuánto me da? 15, llevo una 7,16, ¿no? 16j. Ahí está, ese es el vector resultante. Fíjense que acá incluso ya nosotros hemos hallado el vector como tal, ¿no? En términos de sus componentes. Podríamos incluso hallar su ángulo, ¿no? Su ángulo podríamos hallar. Fíjense que, bueno, yo no he hecho el cálculo, pero la tangente, bueno, aquí diríamos así, hallando la dirección de R, de este vector R, tendríamos entonces que la tangente de z es igual a 16,75 dividido 10,36, ¿no? Y eso quiere decir que el z es igual a la tangente menos 1 de esta operación, ¿no? 75 sobre 10,36. Obviamente hay que calcular esto, ¿no? Si es que nos los pidieran, incluso no podría haber ocurrido. Entonces, pero así diremos ahora, pensando en el módulo, porque me pide el módulo, como hemos visto, el módulo. Entonces, R va a ser igual a la raíz igual a la raíz cuadrada de 10,36 elevado al cuadrado más 16,75 elevado al cuadrado, ¿no? Cada componente elevado al cuadrado. Y el resultado en este caso me da, un momentito por favor, el resultado me va a dar, bueno, acá está, me da 19,7, ¿ya? Entonces, eso me da, sacando todas las operaciones, 19,7 unidades, ¿no? Unidades, ¿no? Hay ciertas variaciones en algunos ejemplos que nos permiten hacer este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, y eso terminaría con la solución de nuestro problema. Ya, jóvenes, ahí por ejemplo nos habíamos quedado en esta última parte, que era la parte de vectores unitarios, ¿no? Bueno, esa parte hemos especificado y ahí está. Bueno, desde acá podemos pasar lo último. El método de descomposición que habíamos estudiado consistía en lo siguiente, ¿no? Dice, para el método de descomposición en la resolución de suma de vectores, dice, debe procederse a la descomposición de cada vector, ¿no? Escribir con sus vectores unitarios y luego sumar cada vector de acuerdo a los componentes. Antes de iniciar este método, que lo vamos a hacer con ejemplos, vamos a ver lo que es la descomposición de un vector. Ahora, podemos visualizar en dos planos, ¿no? Uno sería en el plano R2, en dos dimensiones, es decir, con dos ejes, y luego también lo vamos a hacer en R3, ¿no? Pero en R3 más que todo vamos a mencionar simplemente. Entonces acá ya tenemos el vector A, que está acá, y como hemos dicho, se posiciona entre los ejes a partir del origen, una flecha, y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, es como acá, digamos, colocar un foco, una luz, digamos, de tal manera que este vector proyecte una sombra en el eje de los X, pero siempre, digamos, en forma perpendicular, ¿no? Y así, de ese modo, nos va a generar este vector que está azul y al cual le vamos a denotar por el vector AX en el eje X. Obviamente, su módulo de va a ser sin la flechita AX aduciendo a la longitud de este vector.
En el mismo sentido, aquí también para ver la otra componente iluminamos, digamos, ¿no? Como una luz, digamos, y vemos su sombra en el eje de las Y. Y a ese vector le denominamos el vector AY, ¿no? Es diferente siempre al vector A, pero en el eje de las Y. Lo propio tomamos su módulo, que sería así, una flechita ya. Entonces ese módulo es el tamaño de este vector azul, ¿no? En todo caso, ya hemos generado dos vectores con sus respectivos módulos. Además, aquí también hacemos hincapié sobre el ángulo que forma este vector A con el eje X, ¿ya? Eso es en la gráfica. Y aquí justamente hacemos la aclaración, ¿no? A, AX y AY son módulos. La descomposición de A viene determinada por los vectores A, X y AY, los que se ven, ¿no? Y su escritura, en términos de sus componentes, va a ser tomando en cuenta sus módulos, pero no como vectores. Entonces va a ser el vector A, entre paréntesis, AX, AY. Esto siempre en el plano, ¿no? Entonces, esta es nuestra representación en términos de sus componentes de un vector, ¿no? Ahí está, por si acaso, ¿ya? Esa es nuestra formulita. Del mismo modo, dice, cada vector componente puede descomponerse en términos de esta notación así, ¿ya? Entonces, este mismo AX es el punto AX, 0, ¿no? AX, el tamaño, y 0 para las Y, ahí está. Esta es su notación de ese vector componente, y lo propio para este AY, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Dice, observe también la figura que por relaciones matemáticas conocidas se tiene lo siguiente. Estas relaciones matemáticas conocidas son las siguientes, ¿no? Y eso vamos a observar, fíjense, en esta gráfica. Acá está, ¿no? Entonces, si nosotros observamos este triángulo, vamos aquí, a ver, vamos a dibujar esa flechita de allá, digamos, pero su tamaño, pues aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no ve? Entonces, de este triángulo rectángulo decimos el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, ahí está, ¿no? Esta parte, relaciones básicas, funciones básicas, y lo mismo, ¿no? El seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa, ahí está. Y de aquí, como nos interesan las componentes más que todo, despejamos las componentes, y ahí está, ¿no? La componente en X y la componente en Y. Entonces, esa misma notación podemos escribir como A coseno de θ, A seno de z, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto al módulo, entonces si observamos, el módulo de este vector es este A. Como es un triángulo rectángulo, dirá la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Eso es por Pitágoras. Pues ahí tenemos, ¿no? La hipotenusa, pero como módulo, ¿no? Al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que son módulos. Se puede hacer un despejo. O también dice, esta escritura es válida, pero también la hacemos así, ¿no? El módulo de A, el módulo de AX y así. Y de ahí despejamos y ahí tenemos el módulo de A como una fórmula, ¿no? El ángulo θ, que menciona acá, ese ángulo θ se puede descubrir, dice, de la siguiente manera. A través de esta formulita trigonométrica, ¿no? Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y de aquí despejamos el z, es tangente menos 1 de A y E sobre X, ¿no? Ahí está, fíjense. Tangente de θ es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pues desde ahí también se ha sacado eso, ¿no? Y ahí está su formulita, ¿no? Ahí está su formulita. Y de ahí, que de este estudio que hemos hecho, podemos extractar dos tipos de escritura. La forma cartesiana, que en este caso simplemente va a ser la escritura en términos de sus componentes, y a esa le vamos a denominar escritura del vector A en forma cartesiana. Y por eso dice aquí, ¿no? Es decir, viene dada solamente por los componentes del vector. Y la forma polar, vamos a distinguir que este vector A viene por este par, donde en la primera componente está su módulo y la segunda es el ángulo de inclinación. Entonces, esas son las escrituras de un vector en forma cartesiana y en forma polar. En esta última, como se observa, solo debemos obtener el módulo y la dirección del vector, ¿no? Es decir, este y este. Ahí está haciendo una diferencia. Hemos visto ya un ejemplo, ¿no es cierto?, en la anterior clase. Entonces, aquí dice en el espacio, ahora dice, ¿no? En el espacio. Dice, el tratamiento es análogo, dice, ¿no? Entonces, el tratamiento que realizamos para el E3 es casi lo mismo, solo la dificultad está en que hay que trabajar en los respectivos planos que generan esos tres ejes.
teniendo en cuenta en su desarrollo los planos generados XY, XZ y EZ. Me está haciendo referencia a esto, ¿no? Si este es para nosotros, observen, digamos así, en R3, entonces el plano XY, por ejemplo, tendrá que ver con esta parte, ¿no? A ver, todo este plano de acá abajo, digamos el piso, ¿no? Sería el plano XY, ¿no? El plano XZ, ustedes se darán cuenta, será otro, ¿no? Entonces esta pared, digamos, es el plano XZ, y en el plano YZ sería esta otra pared, ¿no? En cada caso, dice, se obtienen resultados que nos permitan generar las relaciones que atañan al vector estudiado, dice. Entonces, fíjense, dice, de manera análoga se determinan las componentes de este, ¿no? Entonces, acá mismo, fíjense, si construimos un vector, digamos, de este tipo, perdón, un ratito, acá, ¿no? Entonces, digamos, dibujamos un vector más o menos ahí, y este es el vector A, ese con línea negra. Entonces, obviamente, sus componentes tendrán que ser en función de sus coordenadas, ¿no? Entonces, digamos, esto bajamos así, hasta ahí, digamos. Entonces, ese sería más o menos el dibujo, ¿no? Entonces, aquí generamos como una especie de un cubo, se va a generar, ¿no? Así. Entonces, siempre viendo lo que ha generado ese cubo, ¿no? En el espacio. Entonces, esta parte, ¿no? Esta parte, ¿hasta dónde sería este? Este sería hasta acá. Este sería un vector. Este es el otro y el otro sería este, ¿no? Entonces, uno sería AX, este sería AX. Digamos, bueno, la componente, digamos, ¿no? Perdón, el módulo, ¿no? De esa componente. Como es el eje Y, entonces aquí estaría, aquí lo voy a escribir, este sería el AY. Y el AZ sería este 8, ¿no? Pero como módulo sería AZ. Entonces, esas tres componentes que tienen en el espacio, por ejemplo, determinan esta forma de escritura para el vector A en R3. Expresados en base a sus componentes, ¿no? Como hemos visto, ¿ya? De la misma manera, dice, se puede obtener el módulo, ¿no? El módulo de este vector es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Ahora, geométricamente habrá que probar eso a través de un estudio más, digamos, de carácter geométrico constructivo en esta parte del espacio, ¿no? Entonces, pero esto en realidad nos va a generar como el módulo de un vector en R3, ¿no? Esta es su formulita, ¿ya? Para el módulo, y esta es la forma de escritura. Ahora, ¿cómo detectamos el ángulo que genera este vector, pero respecto a cada eje? Porque si vamos respecto al eje X hacemos, entonces aquí se va a generar un ángulo, ¿no? Pero podemos ver la inclinación respecto a cada eje, y eso nos permite en el estudio de los cosenos directores. Y esto hay que hacer un estudio un poco más profundo de los cosenos directores, pero como no estamos en el tema expreso de lo que es el estudio de la física, entonces aquí vamos a mencionar en el eje X, entonces se da esta relación aquí, el coseno de alfa es AX sobre A, en el eje Y el coseno de beta, en el eje Z el coseno de gamma a Z sobre A, ¿no? Entonces, este alfa más o menos como que se encuentra aquí. Aquí nos haremos un otro dibujito. Entonces estaría aquí, fíjense. Entonces nos dibujamos el vector, ahorita vamos a identificar. Más o menos así hemos hecho, ¿no? Así. Y entonces para nosotros el AX era este, ¿no? Aquí está el AX. Aquí está el AY y aquí está el AZ, ¿no? Para nosotros este era el eje X, entonces este era el eje X, este era el eje Y y este era el eje Z.
Entonces, este es el AX. Bueno, con eso mismo, el AX, este era el AY, ¿no? Y este es el AZ, ¿no? Siempre estoy viéndome esos vectorcitos, ¿ya? Entonces, dice la escritura de las componentes, sería AX, AY, AZ para ese vector A, que es la flecha negra, ¿no? Además dice, dentro de esta relación de los cosenios directores, perdón, estábamos con el ¿quién es este ángulo alfa? El ángulo alfa en el eje X, sería así. Así sería. Este al eje X. Ese sería alfa. Y beta en el eje Y. Entonces, este con este sería beta. Y z, y gamma sería del vector al eje Z. ¿Ya? Solamente se nos está entendiendo. Además dice que se cumple esta relación. El coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es 1. Dice, hay que ver una relación geométrica acá. Pero para nosotros simplemente nos van a servir como fórmulas, ¿ya? Entonces, en el caso de L3, ¿quiénes son los vectores unitarios? Los vectores unitarios son estos, ¿no? Como hemos repasado más antes. Dice así, fíjense. Son vectores de especial que tienen módulo igual a la unidad y se encuentran sobre sus ejes coordenados. Y dice, acá está, ¿no? En el eje coordenado X, en el eje coordenado Y, este en el plano. Y en el L3, en el eje coordenado X, en el Y y en el Z, ¿no? Dice, tienen módulo igual a la unidad. Ahorita vamos a ver eso. Y dice, se encuentran sobre los ejes coordenados cuyas direcciones, dice aquí, y sentidos coinciden con el eje correspondiente. Por ejemplo, la dirección de este siempre va a ir en términos de la dirección del eje X y el vector unitario J en el eje Y, ¿no? Lo mismo acá, ¿ya? Ahora, ¿qué se entiende por módulo igual a la unidad? Entonces, acudiendo a estas definiciones que hemos dicho que, por ejemplo, para hallar el módulo de este vector, simplemente aplicamos, ¿no? La raíz cuadrada, donde está para L2. Acá está, ¿no? El módulo es la raíz de cada componente al cuadrado, ¿no? Componente al cuadrado es componente al cuadrado. Entonces, en este caso, para este dirá, el módulo de I, el módulo, como vector, ¿no? Perdón, ahí será la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, en el caso de I, entonces será 1 cuadrado más 0 al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Así, y entonces obviamente eso me da 1 y la raíz de 1 es 1, entonces por eso es que su módulo vale la unidad, dice. Del mismo modo aquí funciona, ¿no? Ahora tal vez acá hace referencia, digamos, a ver, hagamos para acá. El módulo del vector K que se encuentra en el eje Z, entonces esta es su notación, su módulo va a ser igual, ¿no? A la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces era 0 al cuadrado, 0 al cuadrado y más 1 al cuadrado, ¿no? Más 1 al cuadrado. Entonces de la misma manera, eso se vuelve 1 y la raíz de 1 es 1. Ahí está. Entonces por eso tienen, dice, módulo igual a la unidad. Esos son los vectores unitarios, ¿ya? Entonces nos vamos a la expresión de un vector en base a sus vectores unitarios. Aquí tengo la descomposición de este vector. Y también están presentes los vectores unitarios. Esos vectores unitarios tienen módulo 1, el I y el J, en el plano en este caso, ¿no? Ahí está su descomposición. Entonces, obviamente, de acuerdo a la gráfica y de acuerdo al método del paralelogramo, este vector A es la suma de estos vectores componentes, como se puede observar, ¿no? Ahí lo vamos a subrayar. Eso se da, ¿no? Por la gráfica. De manera similar dice para, bueno, a esto a ver, lo vamos a colocar. De manera similar dice para el L3. Esto lo vamos a dejar aparte, ¿ya? Ahí está. Lo que está con verde es para L3. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es para L2 temporalmente, porque lo que es para L3 es análogo, ¿no? Entonces lo rojo es para L2, ¿ya? Entonces estamos en AX a Y. Entonces dice, ahora este vector, que es AX, en realidad se puede escribir, dice, como AX propio por Y, porque está en el eje Y.
esta notación que está aquí es como dice que le genera a cualquier punto como componente a ese vector AX, ¿no? Esto es general, obviamente. Lo mismo sucede para el AY. El AY se puede escribir como el vector unitario J por ese vector como componente en este caso, ¿no? Y si fuera en L3, lo propio hacemos para la tercera coordenada. Entonces dice, por tanto, si esta es la notación para A en L2, entonces este vector se podrá escribir como el vector AX, pero eso es AXI, y el vector AY, pero eso es AYJ, entonces reemplazando, ¿no? Entonces, esta sería su escritura en términos de sus vectores unitarios para L2. Y para L3 lo propio, ¿no? Sería de esta manera. Entonces, esta es la escritura, ¿ya? Y ahora, aquí recordando, y de acá mismo, de esta expresión, se puede obtener que el módulo es igual a esta componente al cuadrado y esta componente al cuadrado. No tomamos en cuenta ni el y ni el, ¿no? Y de manera similar lo hacemos para las componentes en L3. Y la dirección, dice, en cada caso viene dado por la tangente, como ya hemos estudiado, para el L2, y por los cosenos directores para L3, ¿ya? Entonces, esa es la manera que hemos aplicado. Entonces, vamos a ver luego ejemplos. Ya hay, por ejemplo, en un nuevo subtítulo que tenemos, aquí tengo producto de un escalar por un vector. Está bien claro el título, fíjense, producto, dice, es la multiplicación de un escalar por un vector. Hay otro término que posteriormente vamos a ver que dice producto escalar entre vectores, dice. Ya eso es diferente, ¿ya? Después es de diferencia también en cuanto a eso. Entonces dice producto de un escalar por un vector, dice. Entonces tomamos aquí un vector, acá ya está subrayado, un vector A y un escalar M. ¿Qué es un escalar? En realidad es un parámetro, y un parámetro es un número, ¿no? Un escalar es un número. Luego dice, podemos obtener un vector MA, que sería el producto de un escalar por un vector, el cual podemos distinguirlo de la siguiente manera. Tres casos, fíjense. Uno que es la dilatación, el otro es la contracción y el otro es simplemente un vector opuesto. Siempre hablando en términos de vectores. Si el m es mayor que 1, es decir, es un número que puede ser 1,2, 2, 3, cualquier otro valor, ¿no? Luego este MA dice sufrirá una dilatación. Imaginémonos que el módulo del vector A es 4, digamos, pensando en sus módulos más que todo, fíjense. Y si nosotros este m tomamos 2, que es mayor que 1, y multiplicamos a su módulo, obviamente vamos a encontrar que 2 por 4 es 8, es decir, el vector MA va a ser más grande, es decir, se ha dilatado, diríamos, ¿no? Entonces, por eso el término dilatación. Pero eso es solamente cuando el escalar que multiplica el vector A es mayor que 1, ¿ya? Ahí en la gráfica también hemos hecho referencias. En el caso de la contracción de vectores, diremos, cuando el m se encuentra entre 0 y 1, no 0 ni 1, luego dice MA sufrirá una contracción, dice. Entonces, esa contracción quiere decir que se va a reducir, ¿no? Va a empequeñecer, digamos. Por ejemplo, si tenemos m igual a 1/2, entonces esto sería 0.5, ¿no? Y 0.5 está entre 0 y 1. Luego MA, entonces va a sufrir una contracción. Entonces, sumamos los módulos, digamos Entonces, acá está su módulo. Entonces, lo multiplicamos por 0,5, 1/2 por 4. Entonces, con le va a quedar la mitad. 2 nos va a dar, ¿no? Entonces, de lo que era el módulo que era 4, ahora es 2. Es decir, nuestro vectorcito MA, al multiplicarle, se ha vuelto más pequeño. Es decir, se ha contraído, en otras palabras, ¿no? Entonces, más o menos, eso significa el producto por un escalar. Luego dice, pero ¿qué pasaría si el m es negativo? Dicen, ¿no? Si el m es negativo, fíjense, entonces aquí vamos a colocar m igual a -1, digamos. Entonces, en el caso de -1, entonces multiplicamos a -1 por a, entonces va a ser menos a simplemente, dice. Es decir, que este vector que antes era donde estamos a, acá, ¿no? Ahora el otro va a ser menos a, pero claro, siempre y cuando sea negativo, ¿no? Hacia este lado, seguro.
Entonces, en el caso de que este fuera, digamos, dice el escalar menos 1, al multiplicar por A, obviamente me va a dar menos A, y menos A simplemente es al revés, ¿no? Hacia este lado. Pero obviamente para menos 1, ¿no? Este va a ser, por ejemplo, menos A, ¿no? Así dibujado. Es el vector menos A, ¿ya? Eso en cuanto a la dilatación. Aquí tenemos algunas propiedades del producto de un escalar por un vector. Entonces dice, cuando multiplicamos m más n por un vector, entonces este va a ser m por a más n por a. Acá está, ¿ya? Eso se llama distributividad. Entonces, del mismo modo, dice, cuando un escalar multiplica la suma de dos vectores, entonces distribuye m por a, m por b, ¿ya? Entonces, eso quiere decir distributiva. La asociativa está en función del producto, fíjense, aquí está multiplicando un escalar n al vector a y aquí hay un m. Cuando tienes esta relación, dice, cuando tienes esto, entonces puede ocurrir lo siguiente, que este n lo juntas con este, lo asocias, y él hace que quede solito, dice. O si no, digamos, esto como son números, lo podemos conmutar, y entonces el m se entraría dentro y el n sale afuera. Entonces esa comodidad tenemos para operar estos valores, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos distinguidos? Aquí, por ejemplo, no nos hemos preguntado, cuando el m era mayor que 1, no hemos dicho para 1, ¿no? Porque dice mayor que 1. Aquí dice menor que 1, aquí dice mayor que 0, y aquí dice menor que 0. Aquí los puntos que nos están estudiando son el 1, el 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos vamos, el 1 como vector, no le causa nada al vector, dice, 1 por a es el mismo vector, dice. Y aquí pues se explica, por ejemplo, en el caso del opuesto, ¿no? Menos 1 por a es menos a. Y en el caso del 0, si fuera 0 por a nos da el vector 0. No está expuesto acá, por si acaso, ¿no? Está como propiedades básicas. Una forma en que podamos ver, por ejemplo, esa situación con este ejemplo, fíjense, este sería nuestro escalar 0, ¿no? Y este sería, digamos, el vector. Este vector, por ejemplo, de acuerdo a sus componentes, sería el 2, 1, ¿no? Por ejemplo. Porque de este su módulo es 2, de este es 1. Entonces multiplicamos 0 por 2, 0i, menos 0 por 1, 0, 0j, y ese es el vector 0, por ejemplo, ¿no? En el caso de este. El 0 multiplicando un vector, este es un vector en el plano, por ejemplo. Nos da el vector 0, como está acá, ¿ya? Eso en cuanto a sus propiedades. Ahora, en cuanto a su suma, ahora si volvemos al método del que estábamos hablando al inicio, entonces la suma de vectores a través de sus vectores componentes, ¿no? El segundo método, adición de vectores a partir de sus vectores, ya bueno, acá unitarios y componentes podemos decir, ¿no? Tenemos los vectores A y B, tenemos dos vectores, y en R2, ¿no? Siempre vamos a hacer referencia, entonces en R2, este por ejemplo, escrito en términos de vectores unitarios sería AXI más AYJ, ¿no? Y otro vector B, que va a ser BXI más BYJ. ¿Cómo se suma? Simplemente, digamos, término, término, A más B, aquí está, y a este le llamamos resultante, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se suman? AX más BX, entre paréntesis, acompañado de su vector unitario, más AY más BY, acompañado de su vector unitario, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y lo propio en R3, si tuviéramos, digamos, el vector desglosado en tres componentes, como acá se ve para A y para B, entonces decimos A más B, sumamos nuevamente, acá está la resultante, sumamos AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, ahí está, ¿no? Pero subrayaremos, simplemente se suman sus componentes y los vectores unitarios se mantienen. Ahora, como R es la resultante, dice, entonces este mismo R, que es un vector, se puede escribir como RXI y RYJ, obviamente, ¿no? En el plano siempre, ¿no? Este Y en este caso sería, ¿no? Para este vector se escribiría con Rx y Ry en su propia notación como R. Pero ¿quién sería Rx? Rx tendría que ser las componentes en el eje X, es decir, es AX más BX, ¿no? Ese sería Rx, por ejemplo. Y para el caso del Ry sería este, ¿no?
Entonces, el RY sería AY más BY, ¿no? Así, porque esto vamos a manejar al final, ¿no? En la resolución de problemas. De manera similar dice en el espacio, ¿no? Acá está el R, ya tendría 3 coordenadas, ¿no? RX, RY, RZ. Y estas serían sus componentes, ¿no? Esta y esta. Acá está, justamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera hacemos para la suma en términos de sus componentes.